Muchas gracias a la Casa de la Cultura Jurídica, a la Universidad Autónoma de Morelos, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, al Tribunal Electoral del Estado. Muchas gracias a mis compañeras, a mis compañeros, jueces y magistrados. Muchas gracias a todos y a todas. Y gracias por darme la oportunidad, porque es una oportunidad para mí, de dirigirme a ustedes, creo que con un tema o uno de los temas de más actualidad. Comentaba yo hace unos días a un grupo de senadores que me visitaron en la Suprema Corte con motivo de una controversia constitucional sobre la portabilidad numérica de los teléfonos celulares. Y platicábamos sobre estos nuevos derechos: el derecho al NIP, al número telefónico, a la portabilidad de ese número telefónico, al Twitter, al Facebook, como datos personales, como derechos de la personalidad. Y hoy se está haciendo justiciable otro derecho, el derecho al olvido, que para ustedes es algo interesante, en tanto que los candidatos tendrán el derecho a que se olvide su pasado. Ese es el derecho al olvido, el suprimir los datos y la historia personal de las personas como un derecho de la personalidad. Y eso en este momento se está haciendo justiciable. Pero, ¿saben algo? Esto no era así. Y no hagan que me ponga un poco romántica, pero es que ya en estos días estoy mucho. Esto no era así en 1995, cuando yo ingresé a la Suprema Corte. Hace 20 años. Hace 20 años no había ni siquiera un derecho de acceso a la información pública gubernamental. Hoy les parecerá escandaloso. No había un derecho a la protección de datos personales. La libertad de expresión estaba sumamente acotada. No fue sino hasta cuando la Corte ejerce su facultad de investigación, que por cierto ya la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por reforma constitucional, y ejerciendo esta facultad, esta atribución constitucional de investigación, en uno de sus primeros ejercicios, porque el anterior había sido en 1940, con motivo de la matanza en el estado de Guanajuato por razón de las elecciones, que ustedes los deben tener muy presentes. Se investiga la matanza de Aguas Blancas en esos años de 1995, de 1996. Y fue entonces cuando de esta investigación surgen una serie de tesis de la Suprema Corte en materia de la cultura de la verdad, que ustedes pueden obviamente consultar. Tesis de hace 20 años. Estas tesis provocaron modificaciones constitucionales importantísimas en materia de derecho a la información pública, del acceso al derecho a la información pública gubernamental, que no existía. Esta travesía, este camino de los derechos, de hace 20 años a la desde hace 20 años a la fecha, es absolutamente distinto, diferente.
la libertad de expresión, todo lo que hemos hecho y las tesis que tenemos en la primera sala sobre libertad de expresión, sobre transparencia, sobre cómo los personajes públicos, ya no los funcionarios públicos, los propios personajes públicos, el deportista, el actor, tienen una menor resistencia al escrutinio público y a la libertad de expresión que se ejerce sobre sus personas. Y esa menor resistencia es porque voluntariamente se ubicaron precisamente en la esfera de lo público. No solo como funcionarios, como personajes públicos. Y por supuesto la Corte dijo, tú voluntariamente que estás colocada en esta arena pública, y de esto va a tratar el día de hoy esto, voluntariamente tienes una menor resistencia a tu vida privada. Y así se ha ido avanzando mucho en materia de derechos. Yo siempre que tengo oportunidad de dirigirme a mis compañeros jueces y magistrados, les digo, es otro derecho, señoras y señores, es otro derecho, es otra perspectiva como debe resolverse. Las sentencias deben siempre tener en consideración estos derechos, el estado de vulnerabilidad en que se encuentran ciertos grupos. Una notificación a un débil visual, ¿qué les puedo decir? ¿Fue correcta? Sí. ¿Fue hecha con un checklist? Sí. Pero el señor no podía leer, no sabía que se le estaba notificando. ¿Qué costo tiene para el Estado los derechos humanos? Altísimo costo para el Estado. Sobre todo derechos prestacionales, los propios derechos que vamos a ver ahorita de paridad. Es un costo alto. Pero ¿qué costo tiene para un actuario leerle la notificación a alguien que está notificando y que es un débil visual? Cero. Ah, pero los magistrados a rajatabla, la notificación fue hecha conforme a este estándar y a esta aplicación de la ley. Se acabó, se acabó. El señor tiene y está debidamente notificado. Y si hay una mujer indígena discapacitada, como vamos a verlo ahorita, who cares? ¿A quién le importa? El derecho hay que aplicarlo. Y la sensibilidad, señores jueces y magistrados, de los grupos vulnerables, y la perspectiva de derechos humanos con que hay que resolver los casos, eso se queda atrás. No voy a tener problemas con el Consejo de la Judicatura, estoy aplicando la ley. Y los justiciables, y la justicia material, y los cuestionamientos que hace la sociedad de nuestra actuación, de nuestro actuar, eso no tiene trascendencia. No, vivimos otra realidad. Todos y todas estamos bajo un escrutinio público permanente, con marcajes personales. Pero el tema no es. Esto lo digo porque todo en la vida tiene un principio y un fin, todo. El 28 de enero de 1995 yo tomé protesta con los 11 ministros que integrábamos la novena época ante la Cámara de Senadores. Me invitan ese 28 de enero del 2015 a integrar la segunda sala porque obviamente está desintegrada, como ustedes saben. El lamentable fallecimiento del ministro Sergio Valls ha implicado que la segunda sala esté en este momento desintegrada.
votaciones empatadas, impedimentos que había que resolver, y todos estos asuntos estaban en la sala. Y me tocó sentarme junto al ministro Silva Mesa en ese momento y le dije: ¿sabes qué día soy, Juan? Y me dijo: sí, sí sé. Le dije: es 28 de enero, ¿verdad? Y me dice: sí, el día que protestamos tú y yo. Le dije: pues solo tú y yo nos acordamos. ¿Quién más se acuerda? Y nos vamos el 30 de noviembre. Por eso más agradezco los foros, para decir mi verdad. Y esta es una gran oportunidad, una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque ya hasta mangas de chaleco me saqué cuando me dijeron, o cuando en algún evento de derechos de las mujeres, igualdad y equidad, que no es lo mismo, hablaba yo de que prácticamente era un proceso de evangelización. Y con esta palabra evangelización me sacaron las mangas. Y es que es cierto, es como una cruzada personal, así como las cruzadas en la Edad Media, o como la evangelización. ¿Por qué? Porque soy una convencida del tema. Y por eso el día de hoy, aparte de este preámbulo un tanto ya romántico, diría yo, centraré mi intervención en esto, en la paridad de género. Este es el tema que me asignaron ustedes generosamente. Y voy a centrar mi exposición en tres interrogantes fundamentales para ustedes que tienen a su cargo juzgar la justicia electoral, constitucional electoral, para mis compañeros y jueces, magistrados que me acompañan y a quienes les aprecio realmente que estén esta tarde con nosotros. De verdad, gracias. Las tres interrogantes con las que empezaré este tema de paridad de género son: la primera, ¿cómo la exigencia constitucional de la designación de candidaturas paritarias puede entenderse como consecuencia del derecho de las mujeres a la participación política? ¿Por qué hay? ¿Por qué existe una norma constitucional? ¿Cómo se entiende esta exigencia constitucional de la designación de candidaturas paritarias? La segunda, ¿cómo la paridad, si es que así lo es, propicia la vigencia de una democracia representativa? Obviamente ustedes ya van a conocer las respuestas, por supuesto que sí. Por supuesto que va a propiciar la vigencia de una democracia representativa. Y la tercera, ¿qué modificaciones estructurales son, en mi opinión, impostergables para el logro de la paridad, más allá de la consagración formal? Nuevamente volvemos a la consagración formal en la Constitución y desde luego las legislaciones electorales. Empezaremos rápidamente con el primer tema: la paridad como consecuencia del derecho de las mujeres a la participación política. La paridad como consecuencia de este derecho de las mujeres a la participación política. De acuerdo con el derecho constitucional, como nuestra modificación constitucional, la paridad, también como las cuotas de género basadas en porcentajes mínimos para los sexos o para el sexo subrepresentado,
pueden interpretarse al menos desde dos aproximaciones. Una, relacionada con los derechos que la Constitución consagra, y otra, con las disposiciones constitucionales que dan vigencia al Estado de Derecho y deciden cómo se organiza el aparato gubernamental. En el primer apartado, es decir, en la materia de los derechos que la Constitución consagra, en este primer apartado me voy a referir a la paridad desde el punto de vista de los derechos. ¿Quién hubiera pensado una modificación constitucional del verano del 2011, verdad, de nuestra Constitución? Sí, cada vez que leo algo digo, me acuerdo de todo. Ya es una historia de 20 años. Gracias, pero bueno, desde el punto de vista de los derechos. En esta perspectiva, la exigencia de la paridad descansaría en dos derechos fundamentales, en dos. El derecho a la participación política, ¿cuál es este? Todos lo sabemos y es elemental, votar y ser votado. Y el derecho, ojo, a acceder a estos derechos, que ese es otro tema. Porque ahí está el derecho a votar y a ser votado, ¿sí? Un derecho fundamental, sí. Pero ¿cómo acceder a ese derecho? Que ese es el otro tema. Porque no es nada más que estén los derechos, vamos a acceder a ellos. Y entonces aquí tenemos la otra gran interrogante. ¿Cómo acceder a esos derechos en condiciones de igualdad? Y ahí están los dos derechos fundamentales. A partir de estos puede entenderse la paridad. Es casi una verdad de perogrullo, pero la mención nunca va a estar de más. La consagración formal de los derechos, y lo sabemos todos. En este caso, el de votar y ser votado, sí, está debidamente contemplado en nuestra Constitución. La respuesta es sí. En favor de la ciudadanía, sí, pero ¿bastará garantizar su ejercicio concreto para todas las personas? Entonces, entre la letra de la ley y el ejercicio de los derechos se interpone la realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Bueno, pues la realidad es nada más y nada menos que la presencia o ausencia de las condiciones, el acceso a recursos, materiales o inmateriales, la educación, el poder, que determinan, lamentablemente, la extensión y las circunstancias en que los derechos pueden ser efectivamente ejercidos. En el caso de las mujeres, como uno de los colectivos históricamente desaventajados, sistemáticamente excluidos, estructuralmente discriminados. ¿Y quieren alguna otra mención? Históricamente desaventajados, sistemáticamente excluidos, estructuralmente discriminados. El derecho a votar y ser votado no es solo un reconocimiento reciente, lo que es un indicador evidente de cómo opera la ley, pero en la práctica esta exclusión histórica. Lean la exposición de motivos de la Constitución de 1917, cuando le niegan el derecho a votar y por supuesto a ser votadas a las mujeres. Es que leanla, es una pieza poética maravillosa de cómo se concebía la mujer, de lo que se pensaba de ella. Exclusión histórica, pero además eso lo demuestra el porcentaje de la presencia de las mujeres en los ámbitos de la decisión política. Su ejercicio es aún
muy limitados. La igualdad, vamos a hablar de la igualdad, no de paridad. La igualdad como derecho es un derecho constitucional, porque precisamente esta igualdad, este principio de igualdad, se basa en otro principio muy importante, de no discriminación. Pero el principio de igualdad, o el derecho a la igualdad, obliga a ¿qué? Fíjense, a responder razonablemente a las diferencias. ¿Por qué? Porque si uno responde razonablemente a las diferencias, entonces estén pidiendo que sean los sustentos de actos discriminatorios los fundamentos de este problema de igualdad. Es decir, ¿por qué? Porque constituyen distinciones legales injustas, arbitrarias, o porque al ignorarlas, al no tomarlas en consideración, se propicia la exclusión de personas o colectivos del ejercicio de los derechos. Los legisladores, las políticas públicas, las resoluciones judiciales tienen que contemplar precisamente que la igualdad se da cuando se reconoce razonablemente las diferencias. Más aún, cuando son colectivos, como en el caso de las mujeres, históricamente excluidos. Por eso las mujeres constituimos uno de esos grupos, en la medida en que, pues en que los arreglos sociales, en torno a nuestro género, que nos reparten tareas, roles, valor, etcétera, poder, a partir de nuestra fisiología de mujeres, nos han limitado el acceso a los derechos, a los recursos, a las oportunidades, de manera histórica y sistemática. Las diferencias frente a las cuales el Estado debe reconocer. Y para mí, en este tema son de dos tipos. Y en general en la igualdad de género. Las inherentes a las distintas características e identidades de las personas, pero también las creadas por el orden social, por el rol social. Justo a partir de estas diferencias, justo a partir del mandato del principio de igualdad, ¿saben qué? Para podernos igualarnos de verdad. ¿Qué tal que lo tengo que decir tan enfático que a veces hasta se me traba el tema de igualarnos de verdad en los hechos y no nada más para decir que somos iguales? Entonces el orden jurídico necesita hacer adecuaciones para impulsar este avance de ciertos grupos, en particular aquellos grupos que han sido tradicionalmente excluidos. Estas medidas de impulso, estas adecuaciones necesarias serán, dependiendo de su propósito y extensión, medidas de acción afirmativa, por lo general temporales, o medidas de igualdad sustantiva, pero cuando tenemos estas medidas de igualdad sustantiva deben ser permanentes. Entonces tenemos estas dos, de acción afirmativa, generalmente temporales, pero de igualdad sustantiva, generalmente permanentes. Estas medidas, se pueden preguntar, ¿son discriminatorias? ¿Es discriminatorio, por ejemplo, o se tendrán que hacer ajustes razonables en las instalaciones públicas para las personas con discapacidad y para que ellas accedan a ellas, a las instalaciones públicas? La respuesta es no. No es discriminatorio. Tener rampas, accesos, baños con estas adecuaciones para personas de discapacidad, ¿serán discriminatorios para otras personas? ¿O serán, por el contrario, ajustes razonables? Son ajustes razonables. Quiero decirles que
Y traía yo este otro ejemplo. ¿Es discriminatorio o no es discriminatorio reservar en un grupo o en un cupo escolar para las niñas de familias humildes como una estrategia para impedir que las niñas sean retiradas de las escuelas y garantizar su derecho a la educación? ¿Saben por qué lo puse? Porque me asustó. Se me pararon los pelos de punta cuando vi las cifras del INEGI, en donde son las niñas las que son obligadas a abandonar las escuelas para cuidar enfermos, personas adultas mayores, hijos pequeños, etc. Ahora que la mujer tiene que salir también a incorporarse en el mercado laboral. Y de verdad me llamó la atención el porcentaje de niñas que están abandonando la escuela hoy en nuestro país, para hacerse cargo de labores que no les tocan. Cuidar ancianos, cuidar discapacitados, cuidar bebés, cuidar enfermos, y las obligan a abandonar las escuelas. ¿Será discriminatorio alguna estrategia para que estas niñas no abandonen las escuelas? No, ¿verdad? ¿Será discriminatorio adoptar cuotas de género en los puestos públicos, en las direcciones de empresas, en el Poder Judicial como magistradas y juezas, en materia de su adscripción? ¿Será discriminatorio? Bueno, tendríamos que ver los escenarios donde las condiciones fácticas han limitado su presencia igualitaria. Y les digo porque en el estudio que hicimos de por qué las secretarias de tribunal no se inscribían a los concursos de oposición, es precisamente porque, por razones propias de los roles y las tareas que como madres y muchas veces como esposas tienen, no se animan a que las adscriban a diferentes lugares. Ese es uno de los grandes temas del Poder Judicial. ¿Será entonces discriminatorio que se tenga una política de género en el mismísimo Poder Judicial? Para algunos sí. Se trata pues entonces de impedir que las diferencias, tales como he puesto ejemplos, terminen provocando desigualdad y discriminación. Entonces esta consagración constitucional de paridad entre hombres y mujeres en la postulación a candidaturas, al exigir lo que debiera ocurrir naturalmente, dada la proporción de hombres y mujeres en el mundo, acaban de decirlo, pues responde razonablemente a las diferencias de género que han sido creadas arbitrariamente por el orden social. ¿Se pretende remediar estas condiciones y estas circunstancias? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres históricamente hemos sido confinadas al ámbito privado. Porque los hombres han sido también arrojados al ámbito de lo público. Y las consecuencias pueden ser también negativas para uno y otro. Es decir, la mujer, según esto, es tierna, tiene una inclinación maternal indiscutible, biológica, está confinada al ámbito privado, y la mujer, y el hombre que es arrojado al ámbito público, si no tienen éxito en el ámbito público, hay veces que hasta es terrible que se les llegue a decir fracasados o simplemente hasta poco hombres. Y también es injusto, porque son arrojados a este ámbito público y las mujeres son confinadas al ámbito privado. ¿Y esto quién lo dijo?
los arreglos sociales. ¿Cómo remediarlos? Lo que naturalmente podría ocurrir, se modifica la Constitución y esta consagración constitucional de paridad entre hombres y mujeres, a estas candidaturas, esta postulación de candidaturas que debía suceder naturalmente, se lleva a la Constitución. ¿Qué se pretendió? Remediar circunstancias, hechos, arreglos sociales. ¿Por qué? Porque al colocar al hombre a la cabeza del ámbito público, se ha privilegiado su acceso al ámbito de la toma de decisiones. Cuando se dice que se ha privilegiado su acceso, no se trata de dudar de las capacidades de los hombres, todo lo contrario, de su aptitud, de su buena voluntad para participar en política. Eso no lo estoy cuestionando ni se está cuestionando, sino que se hace referencia a la cultura, al diseño institucional que han hecho del ámbito público su esfera natural. A ella pertenecen. ¿A partir de qué? De una división estrictamente sexual del trabajo. ¿Qué te toca hacer a ti como mujer y qué te toca hacer a ti como hombre? Y ahí viene el estereotipo de género en forma natural. El estereotipo de género se nos da por los arreglos sociales, se nos da históricamente, se nos da naturalmente. Cada vez que toco esos temas, no puedo sino recordar y recordar y recordar experiencias personales. Cuando yo era muy joven, muy joven, hace muchos años, de verdad, hace tantos que yo no me debería acordar, pero me acuerdo perfecto. Allá por los años de 1973, 74, en donde acudí al Consejo Británico con toda la ilusión del mundo para poder ser candidata a una beca a la Gran Bretaña. En cuanto tuve mi primera entrevista, porque además eran así como los ingleses muy especiales, había examen de inglés, por supuesto, esto era lógico, pero además era así como una entrevista, y qué vas a hacer, y cuál va el perfil, y bueno, todo. Y tenían razón. Eran muy pocas becas y muchísima la demanda ya en ese tiempo. Entonces, me entrevista, me dice, ¿es usted casada? Sí, soy casada. ¿Y cuántos hijos tiene? 3. ¿Y de qué edades? Bueno, pues la mayor acaba de cumplir 3 años, la siguiente no ha cumplido 2 y el otro está recién. Y entonces me queda viendo el presidente de este pequeño consejo que entrevistaba y me dice, oiga, ¿y usted está solicitando una beca en Gran Bretaña? Y le digo, sí. ¿Usted cree que con 3 hijos y su marido y todo usted puede acceder a esta beca? Yo había puesto mi portafolio, ¿no? Y entonces le dije, perdón, ya me voy, no tengo nada que seguir platicando con usted. Si usted piensa que yo, por el hecho de ser mujer, estar casada y tener 3 hijos, no tengo posibilidades de acceder a una beca, pues ya no tenemos nada más que platicar. Después entendí que antes que cualquier otra pregunta estaba presente el estereotipo de género. Entendí
que yo no iba a ser candidata a una beca por ser mujer, estar casada y ser madre. Y entendí que no podía seguir mi entrevista, tomé mis cosas y me retiré. Y solamente le alcancé a decir: ¿usted cree que yo no quiero estudiar teniendo una responsabilidad de 3 hijos y estando casada? ¿O cree que me voy a ir a divertir a los pubs ingleses sin tener la más remota idea de ir a estudiar y trabajar, precisamente para sacar adelante también a mis hijos? Pero no hay más que decir, con permiso. Obviamente todos ustedes quieren saber cuál fue el resultado. Pues el resultado fue que me saqué la mejor calificación en la entrevista y que me fui a Inglaterra con 3 hijos y que adicionalmente, para nuestra fortuna, también mi esposo fue candidato a la beca. Pero es que nos sale natural el estereotipo. Es algo con el que vivimos, nacimos y seguimos viviendo. Y por esa es la exigencia de la paridad. Porque la exigencia de la paridad pretende remediar una asignación arbitraria de roles, de tareas, de poder. Eso es lo que pretende remediar la paridad, no otra cosa. ¿En dónde? En la arena de la decisión política. En los recursos, en las oportunidades, en todas las esferas de nuestra vida. La paridad pareciera tener como sujetos obligados a los partidos políticos, y lo son, en primera instancia. Pero esta paridad va más allá de los partidos políticos. Es el entendimiento social lo que está en juego. ¿Quién debe participar en política? ¿Sobre quién se deben tomar las decisiones en política? ¿Cómo se construye la democracia más allá de la emisión y el conteo de votos, de sufragios? ¿Es un régimen entonces político basado en la igualdad de derechos? ¿En el contenido ético de las decisiones públicas y políticas? Ahí está la paridad, precisamente. El segundo tema, la paridad, el pluralismo igualitario y la democracia representativa. ¿Cómo abordar este segundo tema? Bueno, esta paridad contribuye a la construcción de una democracia representativa, pero no solamente en su aspecto formal, en su aspecto sustancial, que es lo más importante. ¿Quién va a hablar por nosotros las mujeres? Por nosotras las mujeres. ¿Quién va a hablar por los indígenas? ¿Quién va a hablar por los discapacitados? ¿Quién va a hablar por las personas en una situación de vulnerabilidad? Representantes que no entienden qué es ser mujer. ¿Varones nada más? ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a tomar esa decisión política? ¿Se construye auténticamente una democracia representativa? Representar, sin la presencia de quien va a ser representado. Eso es representar, presencia. ¿Y dónde estaba la presencia de nosotras? En los congresos y en las cámaras. Entonces, ¿cómo contribuye la paridad a esta construcción democrática? ¿Cómo es la democracia moderna? La democracia moderna
tiene como principal característica el pluralismo igualitario. Es eso. Y ustedes estarán de acuerdo que son expertos en materia electoral. Es eso. Esa es la característica. El reconocimiento de la pluralidad. El reconocimiento de distintos puntos de vista, de diferentes maneras de vivir, de pensar, de actuar, en el que en ninguno de ellos se puede calificar jerárquicamente como mejor o peor. La democracia moderna, en todas sus formas de relacionarse, de vivir, son válidas, son valiosas. El reconocimiento de la pluralidad en un marco de igualdad. Esa es la democracia moderna. Y no es mera poesía. Es un derecho fundamental. Todos los puntos de vista, todas las aspiraciones, todas las identidades, todas las diferencias, todas las preocupaciones, así también como todas las personas que lo sustentamos, todas debiéramos participar en la arena política, en la deliberación pública. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para resolver problemas comunes? ¿Cómo para participar en la toma de decisiones que nos afectarán a nosotras? ¿Cómo? Históricamente, los grupos están ausentes de esta deliberación. Sus intereses, sus preocupaciones son, en el mejor de los casos, pertinazmente ignorados o postergados. Estos grupos no acceden a lo que esta teórica maravillosa que es Nancy Fraser llama la representación. Esta representación, para lo cual ella nos dice que una de las formas perennes de injusticia que profundiza la opresión de los colectivos cuando no llegan a esta representación. Y es el caso. Bien mirado, es sentido común. Si yo no participo en las decisiones que me afectan, alguien las está tomando por mí, me las está imponiendo, está estableciendo un dominio sobre mí, me está oprimiendo, las está tomando por mí. ¿Cuáles decisiones? Las que quiero. Como recuerdo, hasta hace relativamente poco, muy poco tiempo atrás, o a lo mejor mucho, pero no tanto. El artículo constitucional que otorgaba la nacionalidad mexicana para aquellos hijos nacidos en el extranjero. El varón le daba la nacionalidad a sus hijos, nacidos en el extranjero si él era mexicano, y la mujer no podía darle la nacionalidad a sus hijos que nacían en el extranjero, a pesar de que ella era quien los paría. ¿Y saben en qué circunstancias la mujer podía darle estos jóvenes que estoy viendo aquí, que son bien jóvenes y que no saben de estas prescripciones constitucionales de antaño que yo aprendí y nunca cuestioné cuando las había yo aprendido, y solamente para pasar el examen de constitucional en su momento? En el año de 1967, ya casi 50 años. Pues bien, esta disposición constitucional dice que la mujer sí le podía dar a sus hijos la nacionalidad
cuando sus hijos nacían en el extranjero y ella era mexicana, siempre que estos hijos fueran de madre mexicana y padre desconocido. Bueno, aquí está mi compañera de la escuela. ¿Era cierto o no era cierto? Absolutamente cierto. Imagínense una mujer que está pariendo a su hijo en el extranjero, pero que el padre sí es conocido. Pues ya no le daban la nacionalidad a sus hijos. Estoy viendo a jóvenes verdaderamente con los ojos desorbitados. Así era. Claro, ya con el ADN han pasado otras cosas. Bueno, desde luego, esto que les digo de hablar por nosotros, decidir por nosotros, imponernos a nosotros. Recuerdo otra, ay bueno, no. Se tenía que pedir autorización al marido para interponer un juicio de amparo, ¿recuerdan? Y saben que yo no lo cuestionaba. Y luego, cuando se casaba uno, y eso sí me tocó la disposición, el marido decidía cuál iba a ser el domicilio conyugal. ¿Y saben cuándo podía la mujer excusarse de seguirlo al domicilio conyugal donde él lo estableciera? Cuando era un lugar insalubre. Pero eso sí, tenía que acreditar que era el lugar insalubre. Si no, por supuesto, tenía que ir a donde estableciera el domicilio conyugal del marido. ¿Todo esto por qué? Porque no hablábamos por nosotros. Más bien, no hablábamos nosotras, hablaban por nosotros. Hablaban por nosotras. Y esa es la representación, y esa es la paridad. Y esa es la consecuencia de la paridad, de esta consagración constitucional de este derecho. Nuestra sociedad, ¿qué ha ocurrido? Como conducta sistemática. ¿Qué ha ocurrido como conducta sistemática en materia de mujeres, pueblos, personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes? Todas no han hablado por ellas. Perdón, no han hablado ellas, han hablado por ellas. Escuchen esto. La Corte, en una resolución reciente, cambió todo el esquema y la semana pasada, al declarar la inconstitucionalidad de una ley de guarderías en el estado de Baja California, cambió todo el esquema de la sustitución del tutor por el discapacitado, que por cierto se decía incapaz, no discapacitado, sino incapaz. ¿Y qué dijo la Corte? Tomando el modelo social incluyente, el tutor solo acompaña al discapacitado en la medida en que este discapacitado necesita la ayuda del tutor. ¿Saben cómo estudiábamos nosotros? Los incapaces se acabaron, punto. Tu voluntad no existe. Viene el tutor y el curador y la figura y se impone a tu voluntad. Y decide todo por ti. Hoy no. Hoy un chico de síndrome Asperger tiene la decisión de casarse, toma la decisión de qué estudiar. Y su tutor solo lo acompaña, es un acompañamiento, no una sustitución de voluntad. Eso tampoco lo estudiamos, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque se habla por ellos, se hablaba por nosotras, se hablaba por los discapacitados, por los migrantes, por las personas indígenas. ¿Y qué querían estas personas, estos colectivos
históricamente discriminados, lo que el sujeto de derechos quería, de sujeto de derechos en la arena pública. ¿Y quién es el sujeto de derechos en la arena pública? Los varones. ¿Qué querían de nuestros derechos? Ahí estaba lo que querían de nuestros derechos, o de los pueblos también colectivos indígenas discriminados o discapacitados o migrantes o cualquier otro colectivo que ha sido tradicionalmente discriminado, excluido, históricamente desaventajado. Esa es una conducta sistemática de opresión. Y lo peor es que se ha normalizado dentro de nuestras instituciones, porque se expresa en nuestra cultura. No es culpa de nadie. No es una conspiración deliberada. Pero sí tenemos el remedio, que es la responsabilidad de todos y de todas, incluidos los partidos políticos, o empezando por los partidos políticos, como entidades de interés público, que se sometan al modelo democrático representativo. Y esa es la paridad. Les agradezco, pero a veces me gana la emoción, aunque ya me pasaron una tarjeta que me quedaban poquitos instantes. Pero bueno, ¿saben? Es que mis conferencias ya no son conferencias. Son compartir experiencias. De verdad. Y es que leo una frase y me acuerdo de mil cosas. Pero bueno, trayendo también cómo es estas dos expresiones de representación descriptiva y representación sustantiva, que ustedes ya pueden imaginarse que la representación descriptiva solo garantiza la paridad tal como está exigida, pero la sustantiva se corresponde con los intereses, preocupaciones, aspiraciones del grupo y está asociada con las demandas de justicia. Es decir, la representación sustantiva podría entonces implicar que no solo las mujeres pueden presentar sus intereses, ¿sí? No representar, presentar sus intereses, sus preocupaciones en la arena pública, sino que pueden también llegar a ser y a tener voceros comprometidos entre los varones, que de verdad muchos de ellos, como nos han apoyado y nos han ayudado, u otros colectivos. Esta representación sustantiva se sustenta en la exigencia de que todos los partidos políticos impulsen, propongan agendas de género en sus plataformas políticas. Sin embargo, quedaría muy cuesta arriba que esta agenda, o decir que esta agenda, sin escuchar las voces de las mujeres. Esto es, la más de las veces la representación descriptiva y sustantiva tiene que concurrir. Yo quisiera terminar porque traigo muchísimas cosas para de verdad cómo incide la paridad en la población, en el hecho estructural, en la jerarquización por razón de género, se los dejo aquí. Pero me gustaría concluir con... Son muchas hojas de verdad. Pero me gustaría concluir con cuáles son las modificaciones estructurales necesarias para hacer realidad la paridad. ¿Les parece? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que yo arribaría? En primer término, pienso, es necesario llevar a cabo un esfuerzo constante de democratización en la vida privada de las personas. Es decir, para que la incorporación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad se dé. Por ejemplo, el cuidado de los niños. Por ejemplo, las tareas de hogar. Miren ustedes, en este tema, en este esfuerzo constante, yo lo hago todos los días. Y yo quiero compartir con ustedes algo personalísimo. Cuando uno de mis secretarios me pide permiso para llevar a su hijito o hijita al doctor, varones,
lo primero que pienso es, ¿y dónde está su mamá? Y no lo puedo evitar, porque sale el estereotipo inmediatamente. El pobre muchacho, mi secretario de estudio y cuenta, tiene el mismo derecho de llevar a su hija o a su hijo al médico en las condiciones de igualdad que la mamá de estos niños. Pero ¿qué pasa? Bueno, quiero decirles algo, hago un esfuerzo inmediatamente, ese necesario esfuerzo democratizador en la vida privada para no objetarles que vayan, al contrario, decirles, por supuesto que tienes, tía nuestra. Pero así es. Y lo pongo como ejemplo porque es en contra de los hombres. Pero además, ¿cómo hacerlo? Las leyes, obviamente, las políticas públicas, pero aquí con nosotros, el Tribunal Electoral, nosotros mismos, como juzgadores, las mismas resoluciones jurisdiccionales, las mismas sentencias. Por favor, señoras y señores jueces magistrados, este esfuerzo democratizador tiene que empezar por nosotros. ¿De qué sirve una ley que formalmente establezca la igualdad, la paridad, el hombre y la mujer son iguales ante la ley? Quiero decirles que estoy a punto de traer un caso, ya para qué está. Estoy a punto de traer un caso en el cual el mismo delito, casi en las mismas circunstancias, para una mujer fue un agravante y para un hombre fue un atenuante. ¿Cómo? Y lo quiero traer, ya saben que yo me encanta traerlos así, porque me encantan los precedentes. ¿Por qué? Por una razón. Miren, hay algunos estados, no sé si que tienen algo así como cuando se comete un homicidio en contra de la pareja, si es el varón quien lo comete, entonces puede argumentarse o puede alegarse un atenuante de un estado, lo califican en diferentes estados, pero es básicamente un estado de violencia súbito. Y con este atenuante de estado de violencia súbito, pues obviamente Jay mata a la cónyuge. Pero la condición biológica de la mujer no puede tener este atenuante de estado de violencia súbito porque simplemente la fuerza no le da. Entonces, en el caso que voy a traer, esta mujer primero ceda al marido y después, obviamente, lo mata. Pero es agravante, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Cómo va a tener un atenuante? Pues si el otro tiene un estado de violencia súbito, agarra a la mujer así, la arroja contra la pared, contra la barda y pues la mujer muere. Díganme si una mujer puede agarrar a un varón así y arrojarlo para que muera. Lo tiene que dormir. De verdad, es un caso. ¿Y por qué lo durmió y lo mató? Porque ella había sufrido violencia durante 20 años. 20 años, y lo demostró la violencia, 20 años. Ya quería matarlo y lo hizo. Pero para él es agravante y para él es atenuante. Ella tiene 40 años de prisión y él tiene 3. Así es esto. Entonces, en las sentencias, las organizaciones públicas, las organizaciones privadas deben siempre de fomentar un modelo de corresponsabilidad entre las parejas, las familias, las labores del hogar, las tareas de cuidado y sin duda alguna el Estado también debe estar presente.
Como sociedad debemos plantearnos y discutir seriamente cómo enfrentarnos, cómo satisfacer estos derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas mayores, de los adultos, de las personas enfermas, etc. Y no que las niñas dejen las escuelas para estas tareas. ¿Cómo enfrentarnos? ¿Cómo discutir? O sea, lo que estoy diciendo es cómo democratizar la vida privada. Con educación, y las niñas se tienen que salir. En segundo lugar, los distintos actores políticos, los partidos políticos, las autoridades electorales tienen que propiciar ambientes de igualdad de oportunidades de las mujeres para contender en las elecciones. ¡Ojo! Obtener los puestos en disputa, pero garantizar también recursos económicos que estén adecuadamente financiadas, porque normalmente el financiamiento más se va del lado de los candidatos varones. ¿Cómo garantizar el entrenamiento de estas mujeres? ¿Cómo desarrollar su capacidad de liderazgo? Que sus campañas estén adecuadamente financiadas, que los medios de comunicación fomenten una visión no estereotípica de género, de sus capacidades de liderazgo. Ya estoy viendo ahorita a las candidatas mujeres a gobernadoras y cómo salieron inmediatamente los estereotipos de género. A la chica esta que está ahorita como candidata a Sonora ya le dijeron que si se ponía botox, que si se había operado. No le pueden sacar otra cosa más que lo que ella se había hecho en su persona, pues para seguramente aparentar ser más agraciada, o vayan ustedes a saber qué. Y inmediatamente el estereotipo. Y vean ustedes a las candidatas también de Nuevo León, y ya están los estereotipos en las redes sociales. Ya están los estereotipos en las redes sociales, véanlos. No se miden los medios de comunicación fomentando estereotipos, cuestionando capacidades de liderazgo. Y ustedes, los tribunales electorales, los institutos electorales, deben cuidar esto, garantizar esta paridad. Otra cosa, ¿cómo vamos a modificar o cómo van ustedes a modificar las formas, los lugares, los horarios de hacer política? ¿Cómo se van a llevar a cabo negociaciones, acuerdos en lugares distintos a los tradicionales? La inversión económica para que los recintos parlamentarios tengan espacios de género amigables, incluidas las instalaciones necesarias para el cuidado. Y para terminar, les traigo esta foto. El Parlamento italiano. Una madre parlamentaria con su bebé lactando. Gracias. Gracias a todos mis compañeros, muchas gracias, me regreso a la Ciudad de México, pero muchas gracias por todo. Quisiéramos... Las organizaciones que participamos en este foro y de la organización de esta conferencia magistral, entregamos a usted este reconocimiento por la conferencia que nos ha impartido. Desde luego es un momento trascendente para el Estado de Morelos. Gracias por su apoyo.